Buen día. Nuestro grupo está conformado por mi persona Fernanda Ayala, Ornella Sánchez y Kelly Galván, con la actividad denominada Evolución de la Educación Sostenible en América Latina, Historia, Desafíos y Perspectivas. En este video vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado la educación sostenible en América Latina. Veremos cómo la educación ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo ha estado relacionada con el desarrollo del país, las desigualdades sociales y los cambios políticos. El propósito es entender el pasado para reconocer los retos actuales y pensar en una educación que ayude al desarrollo humano y social en el futuro. La educación sostenible busca que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, inclusiva y que sea útil a lo largo de la vida. En América Latina, la educación ha sido clave para reducir desigualdades y formar ciudadanos. Cuando la educación es equitativa y permanente, se convierte en una base fundamental para el desarrollo sostenible de la sociedad, ya que no solo enseña contenidos, sino que también fortalece la convivencia y el bienestar social. Vamos a iniciar con el contexto histórico de la educación en América Latina en el periodo colonial de los siglos XVI y XVIII. Durante la época colonial, la educación estaba controlada principalmente por la Iglesia y las autoridades coloniales. Solo estaba dirigida a ciertos grupos como las élites religiosas y administrativas. La mayoría de poblaciones, como los pueblos indígenas y campesinos, eran excluidos. Esto generó una educación desigual desde sus inicios, cuyas consecuencias aún se reflejan en las brechas educativas actuales. Vamos a continuar con el siglo XIX, la independencia y formación de los estados nacionales. Después de la independencia, los nuevos estados vivieron la educación como un símbolo de progreso y de identidad nacional. Sin embargo, muchos problemas continuaron, como el analfabetismo y el déficit de acceso a la educación, especialmente en zonas rurales. Aunque la educación pública empezó a crecer, no llegó a ser un derecho para todos y muchas personas todavía seguían siendo excluidas. También continuamos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde en esta época se fortalecieron los sistemas educativos y también empezó a ampliar la educación básica. Sin embargo, todavía el acceso no fue igual para todos. Habían muchas diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas y siguieron siendo estas todavía muy marcadas. La educación avanzó, pero no logró reducir completamente las desigualdades sociales, limitando su impacto en un desarrollo mucho más justo. Continuamos con lectura crítica posterior. Desde los enfoques críticos latinoamericanos, distintos autores han cuestionado la manera en que la educación ha sido subordinada a los modelos tradicionales de desarrollo. Pensadores advierten que estos modelos han privilegiado históricamente el crecimiento económico por encima del bienestar social. Esta visión tuvo un impacto directo en los sistemas educativos, los cuales se configuraron de forma poco inclusiva y desconectada de los contextos y realidades locales. Como consecuencia, la educación perdió fuerza como herramienta de transformación social, limitando su capacidad para responder a las desigualdades y a la diversidad de las sociedades latinoamericanas. Educación y desarrollo en el siglo XX. A lo largo del siglo XX, los estados latinoamericanos incorporaron la educación como un eje central de sus proyectos de desarrollo nacional. El principal énfasis estuvo en ampliar la cobertura educativa, especialmente en la educación básica, con el fin de reducir el analfabetismo y fortalecer la integración social. Esta visión estuvo fuertemente influenciada por la idea de que la educación impulsaba el crecimiento económico y la modernización productiva. Por ello, se consolidó un enfoque que entendía la educación como una inversión en capital humano. No obstante, este modelo mostró importantes limitaciones, ya que privilegió la cantidad sobre la calidad y no logró transformar las profundas desigualdades sociales evidenciadas en las brechas persistentes entre territorios y grupos poblacionales.
A continuación, la aparición del enfoque de sostenibilidad educativa. Con el paso del tiempo, se produce un cambio conceptual importante en la manera de entender la relación entre educación y desarrollo. Se reconoce que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para garantizar el bienestar social ni para reducir las desigualdades existentes. En este contexto, la educación comienza a vincularse de manera más directa en el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad. Este nuevo enfoque amplía el sentido de la educación más allá de su función productiva, entendiendo que educar implica formar ciudadanos críticos, conscientes y comprometidos con su entorno social y ambiental. A partir de esta visión, organismos internacionales como la UNESCO y la CEPAL impulsan una concepción integral de la educación, centrada en los derechos, la equidad y la inclusión, especialmente en contextos marcados por la pobreza y la exclusión histórica. Como resultado, la educación deja de verse únicamente como un servicio y se consolida como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar en términos de acceso, permanencia y calidad para toda la población. Este giro conceptual sienta las bases del enfoque de educación sostenible al articular equidad social, desarrollo humano y responsabilidad estatal. La educación sostenible en el contexto actual. América Latina presenta avances importantes en términos de cobertura educativa, particularmente en los niveles de educación básica, lo cual refleja un esfuerzo sostenido de los estados para ampliar el acceso a la educación. No obstante, estos avances no han sido suficientes para garantizar la sostenibilidad de los sistemas educativos. Persisten problemas estructurales como la pobreza y la exclusión social que continúan afectando el acceso efectivo y la permanencia escolar de amplios sectores de la población. A esto se suma una marcada desigualdad en la calidad educativa asociada a brechas territoriales, limitaciones en el financiamiento y diferencias en el acceso a recursos pedagógicos y tecnológicos. En cuanto a la tecnología en educación sostenible, podemos decir que la tecnología ofrece oportunidades importantes para la educación, como la ampliación de acceso a contenidos, el aprendizaje continuo y nuevas formas de interacción entre docentes y estudiantes. Esto es que gracias a ella se han podido romper barreras físicas, ofreciendo una gran cantidad de recursos multimedia interactivos e ilimitados, como videos, juegos de simulaciones, aplicaciones y libros digitales, lo que facilita el aprendizaje personalizado y fomenta la participación activa a través de herramientas interactivas y gamificación, e incluso prepara para el futuro laboral, ya que ayuda a desarrollar habilidades digitales. Y al romper barreras físicas y temporales, se ofrece una comunicación mucho más ágil, como en chats, en foros, un aprendizaje personalizado, con la inteligencia artificial, al ritmo propio de los estudiantes, motivación, colaboración flexible, acceso a recursos diversos y se logra transformar la enseñanza de una experiencia más dinámica e inclusiva. No obstante, persisten muchas brechas digitales significativas entre zonas urbanas y rurales, así como un uso pedagógico limitado de las tecnologías. Esto es porque, la diferencia de las competencias digitales en zonas rurales se debe a la infraestructura. Hay poca conectividad, pocos equipos, hay falta de formación docente en herramientas digitales específicas adaptadas a sus contextos, la desigualdad de acceso a recursos y acompañamiento pedagógico y políticas públicas insuficientes que generan una brecha donde estudiantes y profesores tienen menos oportunidades para desarrollar habilidades digitales críticas, ampliando las desigualdades estructurales respecto a las zonas urbanas. Es por eso que la incorporación de las TICs debe ser crítica, equitativa y con un sentido pedagógico claro. En cuanto a la evaluación de la calidad educativa, em, la evaluación, digamos que se hace a través de unas pruebas nacionales e internacionales, donde se evidencia el desempeño, desigualdad entre países, fuertes brechas internas asociadas al nivel socioeconómico y el territorio. Estas limitaciones afectan la movilidad social, debilitan la cohesión social y reducen la capacidad de las sociedades para enfrentar desafíos económicos, ambientales y democráticos, lo que compromete la sostenibilidad a largo plazo. Los desafíos actuales de la educación sostenible, encontramos varios.
factores. Entre eso está el modelo educativo, que digamos que hay muchos desafíos en esta educación sostenible en América Latina porque se encuentra la necesidad de modelos pedagógicos contextualizados a la realidad latinoamericana. En cuanto a la equidad social, la inclusión efectiva de poblaciones vulnerables y reducción de desigualdades históricas. En cuanto al financiamiento, no hay un financiamiento adecuado donde haya garantías de recursos estables y sostenibles para el sistema educativo. El fortalecimiento del rol del Estado como políticas públicas coherentes que aseguren continuidad y derecho a la educación todavía se encuentra muy débil. Y asimismo se hace indispensable promover una formación integral que desarrolle valores de ciudadanía, pensamiento crítico y compromiso social. Si hablamos de perspectivas futuras, en este escenario la educación debe formar personas capaces de comprender su entorno, participar afectivamente y activamente en la sociedad y tomar decisiones responsables frente a desafíos sociales y ambientales. A esto se suma que el fortalecimiento del rol docente y el uso crítico y equitativo de la tecnología debe reducir brechas y no profundizarlas, sino que debe garantizar acceso, competencias y sentido pedagógico, por lo que estos serán elementos claves para consolidar la educación como herramienta de transformación social. Para concluir, se puede decir que este recorrido histórico de la región evidencia que los sistemas educativos han reproducido desigualdades cuando se han diseñado de una visión inclusiva y contextualizada. Este recorrido de la región también demuestra que en el presente existen desafíos todavía y que también existen oportunidades para fortalecer la educación como derecho y bien público. Y digamos que se puede aprender de esta trayectoria porque resulta muy esencial para construir políticas educativas coherentes de largo plazo y orientadas al bienestar colectivo. La educación, entendida como derecho y bien público, es un pilar estratégico para la transformación social y el desarrollo sostenible de la región. Así concluimos esta exposición. Muchísimas gracias.